Amén. El capítulo 6 del libro de Hebreos dice el versículo 1: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias por su reverencia. Vamos a ver esta tarde el tema: el peligro de jugar con la desobediencia. El peligro de jugar con la desobediencia. Eso vamos a ver esta tarde. Vamos a mirar el peligro que hay de vivir una vida según nuestro propio pensamiento. Vivir una vida según nuestro propio pensamiento, pensando, llegando a creer de ser parte de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, no estoy pensando de esta iglesia solamente, sino estoy hablando en general de lo que es la iglesia. No estoy hablando de una denominación específica, sino estoy hablando del cuerpo de Cristo que está en todo el mundo. En todo el mundo está la iglesia. Y hay un peligro de llegar a vivir una vida según nuestro propio pensamiento, según nuestra propia imaginación, según nuestro propio corazón, que se nos advierte que el corazón es muy engañoso. El corazón es engañoso y bastante perverso, y es especialista en engañarnos, nos engaña en diferentes formas, pero el peligro más grande de engaño del corazón es lo que tiene que ver con respecto a lo espiritual. Ese es el peligro más grande. Y entonces quiero que podamos ver esta tarde ese peligro de poder nosotros llegar a vivir una vida según nuestro propio pensamiento, de que ser parte de la iglesia y vivir una desobediencia constante, ¿sí? Ser parte de una iglesia, creer ser parte de la iglesia, no de la organización religiosa, sino del organismo, sino de ese cuerpo vivo que la cabeza es Cristo, ¿sí? Hay diferencia entre la organización y lo que es el organismo, o lo que es el cuerpo, de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, el pueblo de Dios, que tiene esa vida que ha sido dada sobrenaturalmente por medio del nuevo nacimiento, como esa obra de regeneración es realizada por el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos nosotros viendo de una manera muy exageradamente se puede ver que en este tiempo es muy común y exagerado lo que podemos percibir, notar y ver, lo que la mayoría, muchas personas están viviendo de esa manera, siendo parte de una organización, pero no siendo parte del cuerpo de Cristo, que es diferente. Han sido llamados miembros, han recibido una membresía que los hace ver y que tiene pruebas con respecto a eso, de que vienen a ser parte de una organización, pero no hay en los cielos una prueba, un nombre inscrito en un libro que es el que hace constar de que esa persona sí es parte de la iglesia, que es lo importante es lo que hay en el cielo, lo importante es dónde está nuestro nombre, si está de verdad en el cielo y no en un papel o un carnet o una ficha que se haya dado en esta tierra. Eso no tiene ningún valor delante del Señor. Eso no tiene ningún valor, ningún peso delante del Señor. Estamos viviendo ese tiempo, en este momento estamos viviendo ese tiempo donde se ha hecho creer que ser cristiano es el simple hecho de que la persona crea y eso es suficiente. No, no es suficiente. Yo puedo creer muchas cosas de mí que no son verdad, ¿sí? Yo puedo creerme norteamericano si yo quiero creer, pero no es verdad, no soy norteamericano, soy centroamericano, ¿sí? Yo puedo llegar a pensar que me puedo pintar el pelo de amarillo, fácil, ¿verdad? Ojos verdes,
ojos azules, y aprender unas cuantas palabras en inglés, y andar con una camisa con la bandera de Estados Unidos, pero eso no me hace norteamericano. Yo soy centroamericano, que es mejor que el norte, porque estamos en el centro. ¿Sí? No nos debemos sentir mal por ser del centro, de Centroamérica. Yo puedo pensar muchas cosas acerca de mí. Hay muchas personas que en este momento se sienten gatos, dicen. Y los papás los tratan como gatos y hay que tratarlos como animales porque ellos se sienten animales. Es lo que ellos se sienten, pero no es lo que son. Ellos pueden pensar, nosotros podemos pensar cualquier cosa de nosotros. Y el peligro, como digo, más grande es cuando llegamos a pensar algo con respecto a nosotros que no somos en lo espiritual. Y se ha llegado a ese punto. Se ha llegado y se escucha y se mira. No importa, dice, lo que está sucediendo en tu vida. No importa lo que está sucediendo en sus vidas. Pero si esta persona dice que es algo que él dice que es, entonces lo es. Usted no puede juzgarme. No puede juzgar mi salvación. Usted no se puede meter en mi salvación. Porque usted no puede ver mi corazón. Entonces yo digo que soy cristiano. Y porque yo digo que soy cristiano, lo soy. Aunque usted diga todo lo contrario. ¿Sí? Entonces nosotros estamos creando una opinión nosotros porque nosotros decimos, no porque la Biblia lo dice. Y lo que nosotros decimos no tiene ningún peso comparado con lo que la Biblia dice. Lo importante es lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo. Eso es lo importante. Lo importante es lo que la Biblia dice, no lo que usted dice. ¿Sí? No lo que usted dice, no lo que yo digo. Por eso es la importancia de que cuando se predica desde el púlpito, tiene que ser una predicación totalmente bíblica, aplicada para que nosotros podamos entenderla en el tiempo que nosotros estamos. Pero tiene que ser extraída meramente de la Biblia, porque es lo único importante que nosotros debemos de saber. Entonces, ¿qué ha llevado a esto? No importa cómo vivamos, no importa cómo vivamos, no importa cómo se vive, no importa cómo se comporte la persona, no importa cómo reacciona la persona, no importa la manera de vivir lo que la persona ha hecho. Lo importante, dicen ellos, es lo que Jesús ha hecho en su vida. El problema es que Jesús no ha hecho nada en su vida. Ese es el problema. Ese es nuestro problema más grave. Llegar a pensar que Jesús ha hecho algo en nosotros cuando nosotros en verdad no hemos recibido nada de Jesús con respecto a lo que es la salvación. Recibimos todos los días la misericordia del Señor. Hay gente que se equivoca de gran manera y piensa que el tener trabajo los 5 días de la semana o 7 días de la semana, como algunos tienen, piensan que es muestra de la bendición de Dios. Y dicen, yo estoy bendecido. No voy a la iglesia, pero estoy muy bendecido. Trabajo de lunes a domingo. Trabajo de lunes a domingo, no me enfermo, tengo comida, tengo esto, tengo lo otro. Entonces yo estoy bendecido aunque no voy a una iglesia. No, eso no es una muestra de bendición. ¿Sí? Eso es como un animal que está siendo engordado, un buey que está siendo cuidado desde pequeño y grande, vendido a Burger King para que lo hagan hamburguesa. No tiene ningún propósito bueno. Al final va a morir. Así es el hombre sin Cristo. Sin Cristo el hombre está comiendo, está disfrutando según él y al final va a experimentar la muerte física y al último la muerte condenatoria. Y entonces dice el Señor mismo que Él hace salir el sol para buenos y el sol para malos. ¿Sí? Dios hace salir un solo sol. No hace un sol pequeño para los malos y un sol grande para los buenos. Cuando hablamos de buenos, estamos hablando de justificados, estamos hablando de cristianos. Él hace salir el mismo sol. Él hace salir y no hay diferencia con el sol, pero hay diferencia con respecto a dónde partirán después cuando ya no puedan ver ese sol. Cielo o infierno. Y es entonces donde las personas están tan equivocadas, están cegadas, creyendo que pueden vivir como quieran. Y cuando se les da un consejo, dicen, no se mete en mi vida, porque es mi vida. No, no es su vida. Esa vida le pertenece a Dios. Y en algún momento se la va a quitar. Sí, es mi vida y usted no puede decirme lo que yo debo de hacer. No puede meterse en esto, no puede criticarme, no puede juzgarme porque yo puedo vivir como mi vida, como yo quiera. Hay un gran problema. ¿Sí? La vida no nos pertenece a ninguno de nosotros, la vida le pertenece a Dios. Tanto de creyentes como no creyentes está en la mano de Dios y Dios la quitará en cualquier momento. Hay un calendario marcado delante de Dios y ese calendario hay una fecha donde mi nombre está puesto. Yo no voy a pasar de ese día, ni antes ni después. Ese día que el calendario está marcado mi nombre, voy a ser quitado de esta vida y lo importante no es la manera como voy a ser quitado, sino dónde voy a estar después que sea quitado de esta vida. Y es ahí donde las personas están, lo que el apóstol Pablo llamaba que serían los tiempos peligrosos, en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, veamos ahí sin perder Hebreos, vamos a entrar luego en Hebreos, pero veamos 2 Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo le está hablando, escribiéndole a Timoteo, para que pueda trabajar con la iglesia por el peligro que está sucediendo. Capítulo 3 de 2 Timoteo dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, los últimos días, estos últimos días
que el apóstol Pablo está diciendo, comienzan desde que está escribiendo la carta, que vendrían hasta los tiempos que nosotros estamos y hasta los tiempos que el Señor venga por su iglesia. Eso cubre lo que son los postreros días, los últimos días. Vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos los harán porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aunque esto se cumple en toda la humanidad perdida, aquí se está hablando específicamente de líderes. Se está hablando de predicadores, se está hablando de falsos maestros, por lo que podemos ver luego, lo que podemos ver en los versículos, en los contextos que nosotros tenemos, el contexto que tenemos, dice que estas personas serán sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, serán traidores en contra de Dios, serán impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad. Externamente se verán como personas muy piadosas, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí es donde nos damos cuenta que no está hablando de personas comunes y corrientes. En el versículo 6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Eran maestros, estaban enseñando. Menciona solamente mujeres en este caso, porque en el tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento, el hombre era el que trabajaba, la mujer no trabajaba. ¿Sí? Era el hombre el encargado de proveer, y cuando el hombre salía a trabajar, entonces los falsos maestros aprovechaban de llegar a donde las mujeres estaban, darle falsas enseñanzas, enseñanzas heréticas, y como ellas siempre estaban, que no eran constantes en el aprendizaje, sino que eran inmaduras, siempre estaban tratando de aprender, pero nunca llegaban a aprender nada, fácilmente la arrastraban. En el tiempo de hoy no hay una diferencia entre la mujer y el hombre. Hombres y mujeres están siendo arrastrados por el engaño del mal. Por el engaño, y esos son los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo dijo, y son los tiempos peligrosos que nosotros estamos enfrentando, porque vendrán hombres que arrastrarán multitudes, y ellos, ¿por qué los arrastrarán? Porque tanto ellos como los que son arrastrados comparten el mismo pensamiento, las mismas concupiscencias. El que va a esos lugares está escuchando lo que quiere escuchar, y el que está enseñando lo que a él le gusta practicar. Y entonces están en común acuerdo en contra de Dios, pero en común acuerdo en los pensamientos que ellos tienen. Pero ellos dicen, yo voy al cielo, soy creyente, soy un cristiano verdadero, porque está con su propio pensamiento. Aunque vivan vidas de desobediencia completa, Y cuando estamos hablando de desobediencia, no estoy pensando en cositas pequeñas que nosotros podemos enfrentar como cristianos cuando se le dice a alguien que hay que hacer esto y no lo hace o no llega a tiempo. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Cuando hablamos de desobediencia para con Dios, estamos hablando de aquella desobediencia que lleva a entrar en una confrontación constante con Dios, constantemente en una hostilidad. El hombre en el mundo vive una hostilidad para con Dios. El hombre es enemigo de Dios. Desde la caída de Adán, el hombre se convirtió en un enemigo de Dios. Y desde entonces Dios ha estado trabajando constantemente para salvar al hombre. Y cuando el hombre viene y es salvo, nos enseña que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué es lo primero que se recibe? Paz. Porque antes no teníamos paz, teníamos una guerra constante. El hombre vive en una guerra constante en contra de Dios. El mundo que vemos afuera, que puede tener muchas virtudes moralmente hablando, odia a Dios. Lo odia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura es clara en decir de que el hombre odia a Dios, el hombre aborrece a Dios. Dice que por cuanto amaron más las tinieblas que la luz, porque aborrecieron la luz, y esa luz mencionada ahí no está hablando de la luna, no está hablando de las estrellas, no está hablando del sol, no está hablando de estas lámparas, está hablando de la luz del mundo que es Cristo. Por cuanto aborrecieron a Cristo y amaron las tinieblas, el mal, el pecado, aquella depravación, entonces le dieron la espalda a Cristo. Pero no solamente el hombre odia a Dios, no solamente el hombre aborrece a Dios, sino que Dios aborrece al hombre. ¿Lo entiende? Yo sé que usted ha escuchado esa enseñanza que Dios ama a todo el mundo. No es bíblico. No es bíblico. Debemos de entender que Dios ama al mundo de una forma común, como creación. Él lo ama de una forma general. Es su creación. Él ama a las aves, Él ama a los árboles, Él ama a todo lo que está a su alrededor que ha sido creado. Dios lo ama, Él ama su creación, provee para esa creación. Tiene un compromiso voluntario para con esa creación de sostenerla, Él ama su creación. Pero cuando hablamos de amar con respecto a tener una comunión, entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso.
porque estamos hablando contrario a la Escritura. La Escritura nos enseña que Dios aborrece el pecado y aborrece a aquel que practica el pecado. No solamente aborrece el pecado, no, Dios no está ahí diciendo, yo aborrezco el aborto, pero amo al doctor que está practicando el aborto. No, no. Dios aborrece en la práctica del aborto como estaba aborreciendo también a ese doctor que está practicando el aborto. ¿Sí? Y para mandar el pecado al infierno, tiene que mandar al pecador que es portador del pecado. ¿Sí? En nuestro país decimos que hasta donde llega el perro, llega la rabia. Hay que matar al perro para acabar con la rabia, porque mientras el perro no se muere, la rabia continúa y va a seguir pasando la rabia a otros animales y a personas. Y entonces, para que Dios detenga el pecado, tiene que mandar el pecado al infierno, y el pecado tiene que ser mandado en el depósito que está, y el depósito somos nosotros. El hombre es el portador del pecado. Y entonces Dios está en una hostilidad constante para con el hombre. Lo podemos ver rápidamente, ya que puede ser de que tal vez nunca lo han escuchado, nunca lo han visto, pero podemos verlo rápidamente en la Escritura. En la Escritura, cuando nosotros leemos en los Salmos, podemos llegar a ese punto de comprensión de lo que el Señor nos enseña acerca de lo que está pensando el Señor, con lo que el Señor está pensando del hombre cada momento. Nos dice el Salmo capítulo 7. El Salmo capítulo 7 dice, el versículo 11 del Salmo capítulo 7 nos dice, Dios es juez justo. Es justo, no hay injusticia en él. Esto significa hay rectitud. No puede ser sobornado, no puede ser comprado porque es un Dios justo. Y Dios está airado contra el pecado todos los días. No dice contra el pecado, aunque aborrece el pecado, pero está airado contra el impío todos los días. Quien hace la impiedad y quien practica el pecado es el impío. Entonces Dios dice que está airado, está enojado contra el impío todos los días. Y el versículo 12 nos enseña entonces dónde encontramos por qué Dios puede llegar a amar al hombre. ¿De qué forma Dios puede llegar a amar al hombre? De la forma que viene a prestar esa gracia, de una sola forma. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad o pecado, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, puso acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Aquí podemos ver que Dios no solamente aborrece el pecado, sino también aborrece al hombre que practica el pecado. ¿Sí? Hay un amor común para el hombre, para la humanidad, para toda la creación, pero hay un amor especial para aquel pueblo que es la iglesia. ¿Sí? Hay un amor especial para con aquel pueblo que viene a ser el Padre. Él viene a ser Padre y nosotros venimos a ser hijos por medio de la obra de Cristo. Hemos sido adoptados. Y es entonces donde debemos de entender cómo nosotros debemos de ver lo que el Evangelio enseña para esto. No podemos estar pensando como las demás personas están diciendo, yo puedo vivir como yo quiera, puedo desobedecer, hacer todo lo que yo quiera y mantenerme bajo ese amor que Dios tiene para mí a pesar de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque como estamos escuchando mucha predicación de que está diciendo que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos, ha llegado a entrar a nuestra mente ese tipo de enseñanza, porque nosotros somos astutos, somos bien inteligentes. A nosotros nos gusta pedir consejo a aquel que nos va a lisonjear. Ahí estamos nosotros bien inteligentes. Nos gusta escuchar a aquel que nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Nos gusta escuchar a aquel que nos acomoda lo que nosotros queremos que nos acomode. ¿Sí? Si vamos de un doctor y vamos con un malestar muy fuerte, estamos con malestares fuertes, y aquel doctor mira algo oscuro en aquella radiografía, llega a ver en aquella imagen, ve algo oscuro, y el doctor se pone a pensar, está viendo el paciente sentado ahí, y lo mira, y mira la radiografía, mira las pruebas de sangre, y hay algo anormal, y dice, doctor, yo no quiero arruinar el día a este muchacho, no le quiero arruinar el día a esta señora, porque lo voy a entristecer, lo voy a hacer sentir mal, se va a sentir triste, entonces yo le voy a decir que todo está bien, que no hay ningún problema. ¿Es un buen doctor? No, es un mal doctor. Pero si aquel doctor sale con toda amabilidad
con toda sinceridad y dice, tenemos este problema, hemos encontrado algo anormal en tu cuerpo, hemos encontrado algo anormal en tu sangre, tus exámenes han salido malos, tenemos que volverlos a repetir y al repetirlo vuelve a salir lo mismo. Entonces el doctor dice, lo que teníamos como duda es una verdad, tienes una enfermedad bastante crítica, una enfermedad, estás en tal etapa de esta enfermedad, estás en la etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4 y depende de la enfermedad que tengas y depende de la etapa que estés, necesitamos actuar de esta forma. Aquel hombre va a llorar, aquella mujer se va a entristecer, se le va a quitar el hambre, le van a dar náuseas, va a sentir escalofrío, va a temblar, pero aquel doctor tiene un propósito y un objetivo que es salvar la vida de esa persona. Salvar la vida de esa persona. Pero cuando nosotros escuchamos a esas personas que nos están diciendo que todo está bien y buscamos un consejo donde nos van a decir que todo está bien cuando todo está mal, porque yo no quiero quedar mal con usted, no le quiero caer mal, ni quiero ofenderlo, ni quiero lastimarlo, entonces en vez de hacer un bien se hace un mal. Y el escritor que tenemos aquí a los hebreos no está haciendo un mal médico, sino que está haciendo aquello que se le ha encomendado que tiene que hacer. ¿Por qué? No está tratando con el cuerpo, está tratando con el alma. Está tratando con el alma. Vimos lo que, vamos ahora al texto que hemos tomado. El texto que hemos tomado en el libro de Hebreos, capítulo 6. Veamos el texto que hemos tomado en Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6 dice, ahí donde hemos tomado, la enseñanza de en sí de Hebreos capítulo 6 no ha comenzado en el capítulo 6, sino que ha comenzado en el capítulo 5. Desde el versículo 11 hasta el versículo 14 ha comenzado la enseñanza que tenemos en el capítulo 6. Ahí comenzó en el versículo 11 al versículo 14 del capítulo 5, pero ahora estamos llegando al capítulo 6 y de ahí voy a partir yo en esta tarde para que podamos ver. Voy a aplicar solamente un poco lo que hay en el contexto anterior, pero vamos a partir del capítulo 6, versículo 1, y ese por tanto que encontramos ahí. Por tanto, que encontramos en el versículo 1 es la continuidad del pensamiento que tenemos en los versículos anteriores del capítulo 5, como acabo de mencionar. Tenemos aquí frente a nuestros ojos uno de los versículos que ha creado bastante polémica en la vida del cristiano y en los estudiosos. ¿Por qué? Porque algunos han llegado a decir erróneamente que en los versículos que tenemos, en estos primeros 3 versículos que nosotros tenemos, el escritor está diciendo de que hay que dejar atrás lo que se conoce como el ABC del cristianismo, el ABC del cristianismo. Cuando nosotros comenzamos a ser cristianos y comenzamos a conocer del evangelio, entonces dicen algunos que equivocadamente lo han dicho, de que el escritor a los hebreos está diciendo que debemos dejar atrás ya esos rudimentos primeros de la vida cristiana, pero no es verdad. El escritor no está hablando que hay que ignorar nada que tenga que ver con Cristo. Él nunca se atrevería a tratar de que la iglesia ignore o rechace o aparte o deje como sin valor lo que tiene que ver con Cristo por medio del contexto que tenemos en los versículos anteriores. Y ustedes saben que hace unos meses atrás estudiamos el libro de Hebreos versículo por versículo. Podemos tener la idea de lo que está sucediendo. Y lo que el escritor está haciendo es una defensa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. El escritor está haciendo una defensa que tiene que ver con lo que tiene que ver con el cristianismo y el judaísmo. Ahí está esa defensa. Y el escritor está haciendo una defensa y ha hecho una defensa desde el capítulo 1, ha hecho una evaluación. Y yo les ponía el ejemplo cuando estudiábamos hebreo, que lo que ha hecho el escritor a los hebreos es poner, para que tengamos una idea, como una báscula. Ha puesto una báscula, lo que decimos una báscula, una pesa, y en este lado de la pesa ha puesto a Cristo. Y en este lado de la pesa ha puesto a Cristo, y en este lado él comienza a poner, en el lado de la báscula comienza a poner a los ángeles, no pesan. Comienza a poner a Moisés, no pesan. Comienza a poner la ley, no pesa. Continúa poniendo al sumo sacerdote, no pesa. Pone a todo lo que tienen ellos como grandeza, los judíos, y nadie se puede comparar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho el escritor. Llegando al capítulo 6, el escritor dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué está diciendo el escritor entonces en lo que nosotros tenemos? Bueno, lo que el escritor está diciendo, que ellos debían de dejar en aquel momento, los hebreos tenían que dejar atrás lo que conocemos en teología como figuras o sombras. En el Antiguo Testamento, lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, lo que ellos habían visto en el Antiguo Testamento, lo que ahora vemos en el Antiguo Testamento, era solamente las figuras y la sombra de lo que vendría a ser la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Ellos
Los hebreos estaban enfrentando a un hostigamiento de parte de los judíos. Lo que tenemos aquí nosotros es una iglesia formada por cristianos judíos. Ya no eran judaizantes, ellos eran judíos, pero eran cristianos. Eran cristianos, lo que ahora conocemos como judíos mesiánicos. O sea, judíos que habían abrazado el evangelio, habían creído el evangelio de Cristo y habían renunciado a todo lo que antes tenían. Los judíos que estaban en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de los cristianos hebreos, se habían propuesto, no sé cuántos han leído el libro El Progreso del Peregrino, pero cuando el libro de Juan Bunyan, cuando el Progreso del Peregrino comienza y sale a la ciudad de la destrucción y va camino, hay dos personas que se le acercan, Flexible y Obstinado. Flexible y Obstinado tienen una misión, y la misión es hacer retroceder a Cristiano para que vuelva a la ciudad de la destrucción. Y comienza una plática en ese momento a quererlo hacer recapacitar, según ellos, de que está mal lo que está haciendo, poniendo su vida en peligro. Y es lo mismo que estaban haciendo los judaizantes con los cristianos judíos. Tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era hacerlo volver al judaísmo, darle la espalda a Cristo, que volvieran a las obras y dejaran la fe, que pisotearan la gracia, que menospreciaran a Cristo y comenzaran a vivir en su propia justicia. O sea, era grave lo que estaban enfrentando en este momento. Era grave lo que estaban enfrentando en este momento. En el capítulo 10 de Hebreos, en el capítulo 10 podemos ver lo que había sucedido. En el capítulo 10, versículo 32 dice, por una parte, ciertamente, el versículo 32 dice, el capítulo 10, versículo 32 de Hebreos, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en la misma situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los hermanos, eso cuando dice que fueron iluminados, está hablando de la iluminación, cuando los trajo a Cristo. Dios el Padre trajo a los hermanos a Cristo, dejan atrás el judaísmo y comienzan a experimentar persecución, comienzan a experimentar pérdidas, sus herencias son quitadas, sus apellidos son quitados, su familia les da la espalda, pero ellos se mantuvieron firmes a pesar de todo, porque habían entendido que después de esta vida había una vida eterna. Pero ahora el enemigo y los judaizantes habían cambiado de estrategia. Ya no estaban queriendo quitar más propiedades, no estaban tratando de quitar más apellidos. Ahora la estrategia había cambiado. Ya no lo estaban metiendo a la cárcel, ya no lo estaban golpeando, ya no los querían matar. Ahora era mucho más grave la situación. El Señor Jesucristo había dicho, no le teman al que puede matar el cuerpo, ese es el hombre. Pero teman a aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ese es Dios. Entonces ellos ahora ya no estaban en este mismo de persecución, aunque siempre estaba, pero ya no estaban en los mismos niveles de persecución. Ahora la estrategia era diferente. Había un ataque doctrinal espiritual. El ataque era doctrinal y espiritual, enseñanza. La doctrina es enseñanza. Entonces el ataque que estaban recibiendo ellos era una enseñanza, y el escritor dice, no, ya no necesitamos escuchar nada del Antiguo Testamento. No está diciendo él que no tiene valor el Antiguo Testamento, no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es de que ahora que están en Cristo, lo del Antiguo Testamento para salvación no es necesario. ¿Por qué? Porque han sido salvos solo por fe y gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo enseña a los Gálatas. Veamos un poco en los Gálatas lo que el apóstol Pablo les enseña a los Gálatas con respecto a este tema. El versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien se había hecho la promesa, hasta que viniese la simiente. La ley fue innecesaria, fue útil y fue añadida a causa del pecado, hasta que viniese aquella simiente que fue prometida en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Que vendría aquella simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Nosotros sabemos que estuvo ahí Moisés en aquel momento. Fue Moisés el que estuvo entre el pueblo de Israel. Y dice, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. O sea, la ley
es correcta, es buena, viene de parte de Dios, es santa, es pura, es necesaria, pero con respecto a salvación, ya el hombre no puede confiar en la ley porque le es imposible al hombre ser salvo, aunque debe anhelar cumplir lo que es la ley. Porque si la ley dada pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe, esa promesa que es por la fe, que es Cristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro guardador para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nunca la ley tuvo como propósito justificar o perdonar o hacer salvo al hombre, sino que tenía como propósito culpar al hombre para que el hombre, al sentirse culpable, pudiera buscar un salvador, y ese salvador sería Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, está diciendo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese cuidador, ya no necesitamos de ese cuidador, porque ahora tenemos un Salvador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa? La ley ya no nos condena a nosotros, ya no hay más condenación, dice Romanos 8:1, de aquellos que están en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, hablándole a un pueblo gentil, pero somos linaje de Abraham por medio de la fe, herederos según la promesa. Ahora el capítulo 4, solamente un versículo nos dice lo que estamos viendo en Hebreo. El capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, las sombras, las figuras quedaron atrás. Ahora hay una nueva dispensación, y esa dispensación es lo que es Cristo Jesús, su obra expiatoria completa en favor de los pecadores. Eso es lo que significa los primeros 3 versículos que tenemos en Hebreos. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. No está hablando nunca que hay que dejar los primeros rudimentos acerca de Cristo, sino está hablando de las sombras y figuras que apuntaban a Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y dice él, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos, dice él, esto vamos a tratar de enseñarlo, vamos a tratar de instruir con respecto a esto, si Dios lo permite. Ahora, después de haber explicado el peligro que hay, de que ellos en vez de avanzar en la fe, retrocedieran y dijeran, bueno, creemos que sí, que Jesús es un Salvador, pero además de Jesús necesitamos las buenas obras que la ley enseña. Estaban a punto de dar un paso hacia atrás, dar media vuelta y volver a aquello que se les estaba ofreciendo en ese momento. Es donde viene la advertencia con gran seriedad. Y el versículo 4 hace una de las advertencias más grandes y que debe de producir mucho terror a un ser humano, porque cuando habla que es imposible, es porque Dios ha dicho que es imposible. Sabemos que todo es posible para Dios, ¿sí? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿sí? Lo sabemos. Y la muestra más grande de lo que es imposible para nosotros es el hecho de ser salvos. Nosotros nunca podríamos ser salvos sin la intervención divina. Pero acá Dios mismo está diciendo que es imposible. El escritor está escribiendo, pero quien está tomando el control es el Espíritu Santo. Y Dios mismo está diciendo que no hay ninguna posibilidad de que una persona que le da la espalda al Señor y se convierte en un apóstata pueda tener una oportunidad más adelante para volver a ser cristiano. No hay ni una, es imposible. No puede. Juan dice que hay pecado de muerte, por el cual digo, no debemos de orar. Hay pecado de muerte. Todo pecado, dice el apóstol Juan, es pecado. Pero hay pecado por el cual yo digo que no debemos de orar. Cuando hay un apóstata, y vamos a ver lo que es un apóstata, cuando hay una persona que cae en el pecado de la apostasía, es el pecado de muerte. Es el pecado de muerte. Es el pecado de muerte. Y nosotros
por mucho tiempo nos han metido un temor de una forma incorrecta. Y es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable, y así dice la Escritura, que no se perdona lo que el blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero hay una buena noticia, una gran buena noticia, y es esto, que nunca un cristiano verdadero va a blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la bestia venga, el anticristo venga. Cuando el anticristo venga, hay muchas personas que le tienen temor al libro de Apocalipsis y están preocupados por lo que es el sello cuando venga a sellar. Y va a ser terrible. Va a ser muy, muy terrible. ¿Por qué? Bueno, porque no vamos a poder comprar ni vender, dice la Escritura. La Escritura dice que no se va a poder comprar ni vender, nadie va a poder comprar ni vender. O sea, cuando se acabe la comida que hay en la refri, ¿sí? Pongamos un ejemplo de una familia cristiana, porque van a haber cristianos en ese momento, van a haber cristianos sufriendo en ese momento, y cuando venga aquella refri quede acabada, no hay nada más de comida, no hay nada más de comida, y entonces que aquella familia quiera ir a la tienda, a comprar a cualquier tienda, va a estar en la entrada, y así como en este momento se hace para pedir una tarjeta para poder entrar de membresía, y si no nadie puede comprar, lo cual es un ejemplo bueno para que podamos entender, pero va a ser algo totalmente radical en aquel momento. Si no tiene un sello en su mano, en su frente, entonces aquella persona no va a poder comprar. No va a poder comprar, no va a poder comprar agua, no va a poder comprar combustible, no va a poder comprar comida, no va a poder comprar nada, nada. Va a estar expuesto entre dejarse sellar o morir de hambre, ¿sí? O morir de hambre. Y aquí surge la pregunta, entonces, ¿qué va a pasar con los cristianos? ¿Qué va a pasar con los cristianos? Bueno, los cristianos verdaderos no tenemos que preocuparnos si va a haber un rapto antes de que Cristo venga o va a ser después de la tribulación o antes de la gran tribulación. Esa no debe ser mi preocupación. Porque si es después de la tribulación y tenemos que pasar la gran tribulación, hay una promesa para nosotros si estamos en Cristo, y es que ninguno se perderá. Esa es una promesa que Dios la ha hecho, no la ha hecho un hombre. Dios ha dicho que todos los que han venido a Cristo, dice Jesucristo, ninguno se me perderá. Aunque haya dolor, sufrimiento, no es que no vamos a dudar, como la historia del obispo, aquel obispo puritano, cuando se le obligó a blasfemar en contra de Cristo, y aquel obispo dijo, no voy a negarlo, y le comenzaron a torturar, comenzaron a maltratarlo, comenzaron a golpearlo, y él decía, no lo voy a hacer, no voy a negar mi fe, y comenzaron a hacerlo sufrir, y hubo un momento donde pusieron aquella llama de fuego delante de él, y cuando estaba con tanto dolor, cuenta la historia, que lloró amargamente, le pidió a los verdugos el papel que querían que firmara, le dieron la pluma, lo agarró con violencia, firmó llorando por lo que estaba haciendo y se lo entregó al verdugo y le dijo, aquí está, para que ya no lo siguieran torturando y no lo metieran al fuego. Pero en el momento vino el Espíritu Santo golpeando a su vida y lo convenció del pecado que estaba haciendo, arrebató aquel papel, rompió aquel papel, lo tiró al fuego y dijo, he pecado contra mi Señor y ahora voy a ser quemado. Y esta mano maldita será la primera que entrará al fuego porque firmó en contra de mi Señor. Y así fue. Primero metió su mano, lo que firmó, y después entró todo su cuerpo para ser quemado. Eso es lo que hace el cristiano, es lo que hace el Señor en el cristiano, que aunque muchas veces falla y duda, pero hay una promesa no hecha por el cristiano hacia Dios, sino de Dios para el cristiano. Vas a ser fiel hasta el último momento. Hasta el último momento. Es una buena noticia. Porque si se tratara de mí, yo este día ya no estaría aquí, estaría en otro lugar en este momento. Se trata de Él. Pero cuando hablamos de gente desobediente que no vive el cristianismo, hay una advertencia tan seria que dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, y aquí comienza la seriedad de esto, aquí comienza la seriedad de este anuncio y de esta advertencia. Es imposible, dice Dios, que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué está hablando de ser iluminado? ¿Qué está hablando de ser iluminado? Está hablando de un punto de llegar el hombre a entender cosas acerca de Dios. Llegar a entender y hasta creer cosas acerca de la doctrina, acerca de Dios. Y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio o a la vergüenza. A la vergüenza delante de los hombres. Aquí nosotros encontramos, en estos versículos encontramos un consejo para los cristianos
y encontramos lo que sucederá a aquellos que son falsos cristianos. Eso es lo que encontramos nosotros aquí. Es un consejo para nosotros, mire que se cree que está firme, que no vaya a caer, y aquel para que podamos autoexaminarnos, y también es una advertencia muy fuerte para aquellos que son falsos cristianos y que están jugando con aquella gracia que se les ha ofrecido. Estos que fueron iluminados no significa que fueron cristianos verdaderos un tiempo, no. No significa que fueron cristianos verdaderos un tiempo, sino que aparentaron ser cristianos, dieron muestras de cristianidad en sus vidas y comenzaron a gustar el don celestial. Aquí el don está hablando de una persona, está hablando de Jesucristo. Él es el don que Dios nos ha dado como un regalo y comenzaron a gustar. Sí, el Señor Jesucristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Pero estas personas aquí dice que solamente gustaron, y he dado la idea muchas veces, es como cuando vamos al mall, a las tiendas, ¿sí? Y andamos ahí nosotros caminando y nos ofrecen un pedacito de carne, en una varita. Y algunos se llenan con solo puro ejemplo, ¿verdad? Dando vueltas, qué rico, qué rico, qué rico. Comemos, pero nunca compramos. Gustamos, pero nunca compramos. Y entonces el ejemplo claro es cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y tiene sed, Él se le da vinagre, se le da en aquel momento, en aquella esponja. Él gustó, pero no tomó. ¿Sí? Él gustó, pero no lo tomó. Y entonces estas personas han gustado algo de Cristo, lo han probado. ¿Han probado en qué manera? Bueno, comenzaron a llegar a la iglesia y se dieron cuenta que en la iglesia se experimentaba cierta paz, cierta tranquilidad. Es bonito estar en la iglesia, dicen algunos. Yo lo sé, dicen que es bonito estar en la iglesia. ¿Sí? Comenzaron a experimentar cierta paz. Comenzaron a dejar ciertos vicios atrás. Dejaron vicios, dejaron amistades. Y entonces se dieron cuenta que estar en una iglesia trae beneficios que pueden ser visibles. Comenzaron a darse cuenta que su familia comenzó a marchar mejor, a caminar mejor. O sea, gustaron de los beneficios de Cristo. Gustaron de los beneficios de Cristo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, donde cuando estamos nosotros alabando acá en este lugar, la iglesia, el Espíritu Santo no solamente está dentro de nosotros, sino que está con nosotros. Y el Espíritu Santo está aquí, ¿sí? Y está en todo lugar donde se está adorando al Señor. Y cuando una persona viene que no es cristiana y entra a este lugar, es como cuando yo invito a alguna persona a comer a mi casa, ¿sí? Ella come con los mismos tenedores que yo uso. Ella come en los mismos platos que yo como, bebe en el vaso que yo tomo, se sienta en la mesa donde yo como, ¿sí? Toma del jugo que a mí me han servido, del agua que a mí me han servido, pero eso no lo hace mi familia. Eso no le hace mi familia, ¿sí? Y cuando una persona llega a una iglesia y experimenta todo lo que los demás están experimentando, canta, se siente contento, se siente tranquilo, le gusta la predicación, siente que la predicación fue bonita, aprendió esto y aprendió lo otro, escuchó algunos consejos. Entonces te está haciendo partícipe de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona, pero no significa que el Espíritu Santo esté dentro de ella. ¿Sí? ¿Lo entiende? No significa que tenga el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios, que cuando un hombre se arrepiente y una mujer se arrepiente, no tenemos que esperar 6 meses. No tenemos que empezar 6 meses. El hombre puede andar intoxicado de heroína, cocaína y cualquier tipo de droga. Y el Señor no va a esperar 6 meses para que le salga todo eso a sustancias que tiene, para que el Espíritu Santo venga a hacer morada. En el momento que cree, el Espíritu Santo hace morada en él. Lo sella con el Espíritu Santo. Y eso significa, me perteneces. Puede ser el homosexual más depravado en cualquier lugar. Y él no va a esperar de que él deje el pensamiento y que comience a vestirse de otra forma. En ese momento que esa persona cree, el Espíritu Santo viene a morar en aquella persona que el apóstol Pablo dice, y esto fuiste antes. Aquella prostituta, la peor prostituta que todos no quieren estar con ella y que está en la esquina y que tiene marcadas sus venas, sus brazos por lo que se inyecta y anda hueliendo pegamento para zapatos y que es discriminada por el hombre, pero si cree de verdad, en ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada en ella y sí va a ser dicho de lo correcto, va a decir, no era la prostituta pasada, era, ahora es una nueva criatura. El hombre la puede seguir discriminando si quiere discriminarla, pero delante de Dios es una hija de Dios y vale la sangre de Cristo. Encontramos que siempre decían Rahab la ramera, pero hay un punto que ya no sigue siendo más la Rahab la ramera, sino que de esa línea viene nuestro Señor. ¿Sí?
dejó de ser lo que antes había sido. Y es ahí donde viene el poder del Espíritu. Pero aquella persona que solo llegan solamente a la iglesia y está viviendo como quiere vivir, esa persona no ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de la buena palabra de Dios, escuchan. Es un beneficio venir y escuchar la palabra del Señor. Es el beneficio más grande que yo puedo encontrar, el que mi familia llegue a un lugar donde están predicando con celo la palabra del Señor y los poderes del siglo venidero. Aquellos que se les dice y hasta querían ser parte de eso y decían, yo quiero ser parte de eso, cuando decía, vendrá un día cuando estaremos en el cielo, vendrá un día cuando estaremos en el cielo, pero, dice, recayeron. Y esto recaer no habla simplemente de que pecamos, porque todos pecamos todos los días. O que cometemos, un cristiano puede cometer un pecado fuerte, ¿sí? Un cristiano puede cometer adulterio. Un cristiano puede caer en fornicación y en adulterio, puede caer en mentira, puede llegar a hacer muchas cosas desagradables para Dios, pero ese cristiano no va a quedar ahí, ese cristiano va a ser levantado. Pero cuando habla de recaer, está hablando de un algo más fuerte y es dar la espalda. Es dar la espalda. Porque el apóstata es eso. El apóstata es aquella persona que estuvo en una iglesia. ¿Sí? Estuvo en una iglesia, fue parte de lo que la iglesia hacía, se involucró en la iglesia, hubo un momento hasta donde llegó a defender esa iglesia, pero luego de un tiempo se cansa de esa iglesia, le da la espalda a esa iglesia y no necesariamente se va para un bar, no necesariamente se va para la calle, sino que se puede ir para otro lugar llamado iglesia y comienza a atacar a la iglesia verdadera. Ese es un apóstata. El apóstata, no estoy hablando de cambios de iglesia que uno puede buscar una iglesia verdadera, puede cambiar, la iglesia es una, nosotros no somos dueños de los miembros y en cualquier momento un miembro puede buscar otra iglesia, es correcto, pero estoy hablando cuando una persona dice, como muchos están diciendo, ahora yo conozco la verdad. Antes estaba equivocado, pero ahora conozco que estoy en la verdad porque han conocido el catolicismo, por ejemplo. O sea, están diciendo el catolicismo es la verdad y el cristianismo no es verdad. Se ha convertido en un apóstata potencial y comienza a atacar la verdad. Se comienza a atacar la verdad y usted sabe quién es la verdad. La verdad no somos nosotros, la verdad es Cristo. Comienza a atacar a Cristo, comienza a menospreciar a Cristo, comienza a menospreciar la sana doctrina, comienza a atacar el evangelio verdadero. Y es entonces donde se nos dice que esa persona que aparentemente un tiempo fue cristiano y le ha dado la espalda al Señor, no hay esperanza para él. Ya Dios, no es que si Dios puede o no puede, el punto es de que Dios no quiere. Y eso es lo más triste. Hermanos, hay un momento donde el hombre es endurecido por Dios, que es algo que es lo más terrible que puede suceder. Y dice, y recayeron otra vez, sea renovado para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque entonces sería como crucificar de nuevo a Cristo para que Él vuelva a ser restablecido, puesto como restablecido en aquella iglesia, aquel pueblo que Él ha menospreciado, y sería avergonzar a Cristo nuevamente, como fue avergonzado en aquel día del Calvario. Dios no va a hacer eso por ninguna persona que le ha dado la espalda a Él, le ha dado la espalda a su Hijo Jesucristo, que ha contristado al Espíritu Santo como lo ha hecho y ha menospreciado su santa palabra y su gracia. No lo va a hacer. Es imposible. Dios está diciendo, no, aunque toda una iglesia, un pueblo se ponga a orar en ayuno por una persona apóstata, ese apóstata no tiene perdón de parte de Dios. Dios nunca lo va a perdonar. Él lo está diciendo. Usted ve en el capítulo 5 el título que tiene, el versículo 11, advertencia contra la apostasía. Del versículo 11 en adelante llegamos donde hemos llegado y dice, ese que se le está advirtiendo de la apostasía, esa persona es imposible que pueda ser perdonada por Dios. Los miembros pueden dar la bienvenida y decirle así, venga aquí otra vez, falló, hizo esto, hizo lo otro, se ha comportado de una forma horrible, pero usted puede seguir siendo, eso es lo que el hombre puede decir, pero aquí el punto es lo que Dios dice. Y Dios dice, es imposible, y da una comparación. En los primeros tres versículos del capítulo 6, el escritor le está hablando a los creyentes. En los primeros tres versículos. A partir del versículo 4, le está hablando a los incrédulos. Versículo 4, versículo 5, versículo 6 y versículo 8. Versículo 8, saltándonos el versículo 7. El versículo 4, el versículo 5, el versículo 6 y el versículo 8 le está hablando a los falsos creyentes.
El versículo 7, el versículo 9 le está hablando a los verdaderos creyentes. Hay un cambio aquí entre personas. ¿Qué dice de los falsos creyentes? Está diciendo que aquellos que recayeron una vez sean renovados para arrepentimiento, y hay una comparación de la tierra. ¿Y qué nos dice en la comparación? El versículo 7 nos dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Tenemos una tierra primero. ¿Cuál es la tierra? Los verdaderos creyentes. La lluvia es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y luego encontramos la otra tierra, el versículo 8. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. Tenemos dos tierras acá. Tenemos dos terrenos, los cuales producen, y los dos reciben lluvia. Los dos están recibiendo la lluvia, la misericordia de Dios constantemente. Pero hay una que se le garantiza que recibirá la bendición de Dios o salvación, y hay otra que se le garantiza que recibirá la maldición, condenación, y vendrá del mismo Dios. Como dijo un pastor cuando llegó a una iglesia, y le dijo: tengo una noticia mala y una buena noticia. La buena noticia, dijo, es que Dios está aquí. La mala noticia es que Dios está aquí. Y todos se quedaron sorprendidos, y dijo él: depende de qué lado nosotros estemos de la línea, es buena o es mala para nosotros. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Dios es Dios. Y depende de qué lado nosotros nos encontremos, entonces es bueno o es malo saber que Dios es Dios. Porque Dios no solamente es amor, sino que Dios es justicia. Y qué bueno que Dios no ha hecho justicia con nosotros. Porque si hubiera hecho justicia con nosotros, ya lo hubiese destruido. No significa que ha hecho injusticia, sino que hizo justicia en otra persona, en Jesucristo. Y esa justicia nos da a nosotros la oportunidad de experimentar esa bondad y ese amor para con Dios. Entonces dice acá el apóstol, el escritor, dice: dos comparaciones, una tierra buena y una tierra mala. Una será destruida, otra será bendecida. La tierra mala está hablando del mismo grupo que ha sido mencionado desde el versículo 3 hasta el versículo 6. La tierra buena es lo que se les ha advertido, se les ha aconsejado desde el versículo 1. Ahora, en el versículo 9, encontramos algo muy importante de que nosotros podamos entender. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el versículo 9? Lo que yo siempre he mencionado, cuando a veces algunas personas se me han acercado y me han preguntado: hermano, pero usted cuando dice esto, ¿por qué dice así? Porque cuando uno predica, y este es el versículo que nos respalda en todo esto, cuando uno predica, tiene que predicar en general. En general. Yo no voy a estar diciendo este buen cristiano, no, tenemos que hablar en general. Y es lo que el escritor está haciendo. El escritor está diciendo acá, porque la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin será quemada. Pero en cuanto a vosotros, mire en el versículo 4 algo, vamos a verlo algo. Porque es imposible que los que una vez, escuchen, fueron iluminados, los que una vez, 5, asimismo gustaron, 6, recayeron. ¿Sí? Recayeron. Ahora, el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, ¿ve el cambio de pronombre? Se está dirigiendo a un grupo específico en los versículos 4, en los versículos 5, en los versículos 6. Se está refiriendo a un grupo específico en el cual él no se incluye, ni tampoco incluye a los verdaderos cristianos, sino se está refiriendo a un grupo aparte. Pero en el versículo 9, entonces le habla a un grupo diferente. Pero en cuanto a vosotros, y les habla con amor: oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque les hablamos como que todos pueden estar reprobados, Dios tiene un remanente. Y ese remanente que Dios tiene será preservado para la salvación hasta el último día, hasta el último momento. Pero es necesario que la predicación sea de esta manera para que todos los que estamos en este lugar podamos ser autoexaminados. ¿Dónde yo me encuentro? ¿Estoy en la verdad o estoy en el error? ¿Me encuentro aprobado o me encuentro reprobado? Ahora, el tiempo se nos fue, pero yo quiero que podamos ver un ejemplo claro, rápido. Lo voy a hacer rápido para que podamos ver un ejemplo claro de lo que yo he hablado acá, y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, Primera de Samuel. Primera de Samuel, esto nos va a aclarar un poco más de lo que yo he estado hablando. Lo voy a hacer rápido
porque ya no tenemos el tiempo, capítulo 28 de Primera de Samuel, y usted puede tener idea ya de quién se está refiriendo. Capítulo 28 de Primera de Samuel. Tenía muchos pasajes más para apoyar en este mismo libro, pero vamos a ser rápidos con esto. El capítulo 28 de Primera de Samuel, versículo 3, estamos hablando del primer rey de Israel. Ya Samuel había muerto, y quiero aclarar que tal vez algunos de los que están acá no van a estar de acuerdo con la interpretación que yo voy a dar. Pueden tener una interpretación diferente con respecto a este suceso. En primer lugar, con respecto a lo que tiene que ver con la salvación de Saúl. Algunos piensan que Saúl fue salvo. Otros con respecto a la presencia de Samuel en ese momento. Usted puede tener una interpretación y yo puedo tener alguna. ¿Sí? Una de los dos, como dijo Spurl, uno de los dos podemos estar equivocados. ¿Sí? Pero quiero que podamos ver acá. No voy a hablar de lo que va en contra de la Escritura definitivamente, pero vamos a ver lo que está acá. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos. ¿Por qué está esta parte acá? Porque es necesario mencionar por lo que vendrá más adelante, ¿sí? Había recibido una orden Saúl de que no dejara, no solamente Saúl, sino todos los israelitas, no podían tener adivinos, brujos, no podían tener nada que tuviera que ver con la hechicería. Se juntaron pues los filisteos y vinieron al campamento de Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó, mire qué es lo que va sucediendo acá en este versículo. Y consultó Saúl a Jehová. Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por las piedras que llevaban el pectoral del sumo sacerdote, el Urim, ni por profeta. Él probó con esto, probó con esto, probó con lo otro. Dios guardó silencio delante del rey Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados en su desesperación, buscadme una mujer, y por eso es que es necesario lo que hemos leído en el versículo 3, de que él había echado a estas personas, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Mire el cinismo que lleva a esta condición. Tuvo que disfrazar. Primero va a buscar aquello que Dios había prohibido, porque es lo que sucede con este pecado. Va hundiendo a llegar al punto más bajo de la condición del hombre. Este hombre hubo un momento donde no necesitó nada de esto. Tenía una relación al principio, hablaba con Dios, Dios le hablaba y Dios le daba la victoria, pero él viene y se comienza a disfrazar y se puso vestido y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, que era más temerosa que él, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra a los albocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para que hacerme morir? Y mire la bajeza de este hombre. Puso a Dios de testigo entre una bruja y él, entre una bruja. ¿Vemos el menosprecio para con Dios? No solamente ha desobedecido, no solamente ha tratado de hacer lo que Dios había dicho que no se hiciera, sino que pone como testigo, jura por Dios en frente de alguien que invoca a los demonios. Dice él, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, le está diciendo, aquel que ya no le respondía a él. Aquel que era su enemigo, que ningún mal te vendrá. Él está hablando por Dios, aquella mujer como un representante de Dios, y cree que puede asegurar lo que está asegurando. La mujer entonces dijo, en ese momento se sintió convencida, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, haré venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, aquí no vamos a entrar en detalles con respecto, otro día vamos a enseñar acerca de este tema porque no tenemos el tiempo, pero vio ella a Samuel, clamó a gran voz. La mujer estaba acostumbrada a ver malos espíritus, estaba acostumbrada a ver todo tipo de cosas, pero en este momento vio que el que venía era totalmente diferente. Hubo un permiso especial de Dios para que aquel espíritu, para que Samuel viniera, y no lo hizo venir como un fantasma, sino que venía con la vestimenta que Samuel usaba en aquel tiempo para que fuera conocido y comprobar la sentencia que Dios luego daría en contra de Samuel. Se asustó. Aquella mujer que estaba acostumbrada a tratar con todo este tipo de cosas, tuvo un susto y un miedo a ver que Samuel venía en ese momento, y la mujer pudo darse cuenta de una otra forma de que el que estaba ahí era Saúl en ese momento. Y ella dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra.
Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces, entendiendo que era Samuel y humillando su rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, triste esta situación, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? ¿Y qué le dice? Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Yo he escuchado muy buenos pastores que yo admiro que dicen que Saúl está en el cielo. Dios nunca va a tener un enemigo en el cielo, ¿sí? Y él murió siendo enemigo, lo vamos a ver. Ahora Dios es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste, vemos la desobediencia, a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, pues esto Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo. Y aquí donde unos dicen, Samuel estaba en el cielo, y entonces Saúl estará en el cielo. Samuel está hablando en este momento de sepulcro, está hablando de muerte, está hablando de sepulcro, no está hablando del lugar de descanso que Samuel está haciendo. Está diciendo, así como yo morí y mi cuerpo está muerto, también tú vas a morir, dice. Y Jehová va a entregar también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Entonces la mujer vino a Saúl, viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré delante hoy de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que recobres fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre la cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y coció ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Esta fue la última cena de Saúl. Esta fue la última cena de Saúl. Después de eso nosotros sabemos lo que sucede con él, cómo él muere. Pero todo esto no comenzó aquí. Todo esto no comenzó acá. ¿Dónde tuvo su comienzo? Vamos un poco atrás. Capítulo 15. No quiero que vaya, vamos, eso comenzó más atrás, pero vamos al capítulo 15, donde según yo, creo que es la última oportunidad que Saúl tiene de no menospreciar la gracia que se le ha dado. Capítulo 15. Después de tantos errores que Saúl había cometido, Samuel llega y le dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, y aquí está la palabra, está atento. Ya Samuel le había dado muchas órdenes de parte de Dios, pero esta palabra la encontramos por primera vez en el capítulo 15. Ahora está atento. ¿Qué dice el Señor? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? A Saúl se le está dando la última oportunidad. La última oportunidad. De tantas que ha rechazado, a Saúl se le está dando la oportunidad y Samuel le dice, está atento a la palabra de Jehová. Y aquí viene para probar si estuvo atento y obedecería, lo cual nosotros sabemos que no obedeció. El versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Me ha dado la espalda. Se ha vuelto un traidor y no ha cumplido mis palabras. Ha desobedecido y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ve el versículo 30 de ese mismo capítulo. Bueno, quiero que podamos ver algo bien importante acá. A partir del versículo 15, quiero que podamos ver algo bien importante, lo va a servir mucho. El versículo 15, y Saúl respondió, de Amalek lo han traído, cuando Samuel le pregunta al ganado qué es lo que ha sucedido. Y a partir del versículo 15, dice, las ovejas de las vacas para sacrificarlas
a Jehová tu Dios. Tu Dios. ¿No era más fácil decir mi Dios? Pero Saúl le dice a Samuel, tu Dios. Por lo demás, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a David, déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, dilo. En el versículo 21 dice él, mas el pueblo tomó el botín y ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Viene acá el versículo 30, del versículo 24, para que podamos ver el versículo 24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, y le pide perdón a Samuel. Perdona mi pecado, perdona ahora pues mi pecado. No le pide perdón a Dios, no le pide perdón a Jehová Dios, le dice a Samuel, he pecado, he quebrantado los mandamientos del Señor, perdona mi pecado. Y entonces Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y dijo, aquí encontramos el versículo 30 y 31, yo he pecado, pero te ruego. Y mire, esto es algo de lo más miserable que puede haber en la vida de un hombre o una mujer que quiera aparentar ser algo que no es con respecto al evangelio. ¿Por qué? Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los hombres, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Él no podía adorar solo a Jehová. No sentía aquella libertad ni tenía aquella capacidad que antes pudo haber tenido, sino que necesitaba a Samuel para no quedar avergonzado delante de los hombres. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Aquí podemos ver el peligro, la seriedad de la desobediencia. Aquí podemos ver el peligro que hay que nosotros estemos jugando, coqueteando con el pecado y viviendo aparentando que todo está bien cuando todo puede estar mal en nuestra vida. Aquí vemos nosotros la seriedad de ese pecado tan grande llamado apostasía, volverse un enemigo de Dios, un enemigo de Dios. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro para con nosotros, aquellos que estamos en Cristo? ¿Qué nos dice el Señor, el apóstol Pedro, por medio de su palabra? El Señor por medio de su palabra, escribiéndole a la iglesia, el apóstol Pedro, nos dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, nos dice, el capítulo 1, versículo 13, nos dice una recomendación. Pedro está escribiendo a la iglesia, y si invocáis, dice, desde el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo debemos de conducirnos? Con temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo, aunque hablamos así, dice el apóstol escritor a los Hebreos, aunque hablamos así, debemos conducirnos cada día con temor y temblor delante del Señor, para que podamos mantenernos en este camino o peregrinaje que el Señor nos ha puesto. No nos acostumbremos a ese estilo de vida. No nos acostumbremos a ese estilo de vida de estar diciendo, pero aquel vive peor que mí, pero aquel hace cosas peores que mí, pero aquel hace esto y yo no hago esto, y entonces, ¿por cuál es el problema? Debemos nosotros siempre examinarnos a la luz de la Escritura. El ejemplo que yo debo de seguir, aunque debo de seguir ejemplos de diferentes hombres de Dios, puedo aprender de diferentes hombres de Dios, pero el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Los hombres nos equivocamos, deslizamos y todo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, ¿sí? Debemos de ser esos hijos que luchamos, aunque no lo cumplamos fielmente, a ser fieles al Señor, anhelar cada día, mantenernos fiel. Y aunque tengamos garantizada la salvación, vivir con aquel temor
y temblor delante de Dios, pensando el hecho de poder ir en contra de esa perfecta voluntad. Que ese temor esté en nosotros. Que ese temor esté en nosotros. Hubo un tiempo donde los cristianos llegaban a las iglesias y literalmente temblaban en la predicación. Literalmente. Tenían un temor a Dios. Ese temor se ha perdido porque se ha metido un evangelio falso, un evangelio mediocre, un evangelio de entretenimiento. Entonces la mayoría de personas salen de las iglesias y al salir se suben a los carros, comienzan a oír la música que todo el mundo escucha, llegan a sus casas y se comportan como todo el mundo se comporta, se quitan el traje de cristiano, se bajan el zipper de traje de cristiano, lo doblan, lo meten en el closet y comienzan a vivir toda la semana como el mundo vive. Pero el fin de semana se van a volver a poner nuevamente el traje de cristianos y van a ir nuevamente a la iglesia. Eso es algo desagradable delante de Dios y no vale nada delante de Dios. Lo que Dios mira es nuestra obediencia continua cuando nadie nos ve, cuando nadie está con nosotros. Cuando nadie está con nosotros, luchar por ser obediente en medio de un mundo que aborrece a nuestro Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese es mi propósito principal como predicador. Que la iglesia pueda llegar a ese punto. Usted puede decir, en esta iglesia solo eso predican ustedes los domingos, solamente predican lo mismo. Y siempre lo voy a seguir predicando. Porque yo sé que usted es igual que mí. Somos desobedientes por naturaleza. El único que nos mantiene firme es el Espíritu Santo. Y somos instruidos solamente por su palabra, como está escrita. Y si el apóstol Pedro no se cansó de predicar lo mismo, tampoco nosotros debemos de cansarnos de predicar lo mismo para nuestro propio bienestar. Gracias, Señor, por